El placer una vez más de estar comunicados con el doctor Eduardo Barcesat, todos lo conocemos, abogado constitucionalista, militante de los derechos humanos. ¿Qué tal, Eduardo? Soy Raúl Varela, me acompaña Carlos Márquez. ¿Cómo le va? Muy bien, los saludo a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Mire, recién estábamos hablando de lo que se empezó a saber sobre este intento del gobierno que aparentemente quiere avanzar con la flexibilización laboral. No sé si usted, desde el punto de vista jurídico, ha analizado lo que ha salido en los medios, como para ver su opinión sobre el tema, sobre el carácter constitucional o no de lo que se está hablando, ¿no? Sí, sin entrar en una minucia, debo decir que todas las iniciativas son inconstitucionales, lesionan la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT. Recordemos que los tratados tienen jerarquía de cláusula constitucional, en ellos está expresado claramente el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, entre ellos las condiciones que rodean al trabajo. Este es un retorno medieval que pretende imponer el gobierno. No sé cómo irá en el Congreso, espero que sea rechazado, pero anticipo que de lo contrario va a colectar una catarata de acciones de impugnación de inconstitucionalidad, sea vía amparo o vía de acción declarativa de inconstitucionalidad. Es una bestialidad que no puede ser aprobada por ningún operador serio del derecho. Claro que tenemos un poder judicial que no satisface ni medianamente siquiera los requisitos de idoneidad, imparcialidad, competencia y independencia de criterio. Bueno, estos requisitos que están establecidos también en una convención internacional ratificada por la nación argentina, la idoneidad, la independencia, la imparcialidad, la competencia, repito, no se encuentran satisfechos en la era actual. Estamos desde el gobierno de Macri, pasando sin muchas alteraciones, bajo el gobierno de Alberto Fernández, y ahora precipitándose, diría, en una catarata de con lo que debiera ser el accionar del Poder Judicial, el control de legalidad y de razonabilidad. Bueno, todo esto no hace promisorio el panorama institucional, pero bueno, habrá que enfrentarlo si es que en el Congreso de la Nación no se logran las mayorías necesarias para rechazar el engendro normativo, que es una especie de descendencia putativa del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que todavía sigue vigente, y de lo que queda supérstite de la ley bases. Bueno, lamento no poder ser optimista ni calificar con apoyo a iniciativa alguna de este proyecto. Y seguramente el que venga en materia financiera, es decir, impositiva, va a ser de igual jaez, es decir, va a buscar de privilegiar a los sectores de gran poderío y concentración económica y dejar a los trabajadores que aportan su alícuota al esfuerzo nacional, dejarlos con mayores exigencias y cargando, diría, con toda la responsabilidad de aportar al tesoro de la nación. Bueno, es un cuadro de descomposición institucional, lamentablemente apoyado en esta última confrontación, tal vez más por miedo que por convicción, pero el hecho cierto es que el voto, repito, lamentablemente dio un aval a esta gestión de gobierno que deploro y que critico institucionalmente a través de pedidos de juicio políticos y a través de acciones declarativas de inconstitucionalidad y amparos constitucionales.
Eduardo, justamente usted estaba hablando de lo que pasó el domingo. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer es difícil porque habría que meterse en la cabeza de cada uno de los que fueron a votar, pero usted no sé si pudo hacer algún análisis del porqué de esta decisión de una parte de, si bien el 60% del electorado no votó a este gobierno, bueno, hubo un voto muy importante del 40%, un poco menos tal vez, de gente que a pesar de, sabiendo de todo lo que está pasando y sintiéndose perjudicada en la mayoría de los casos, igual dio su voto a este proyecto. No sé si usted tiene idea, lo pensó. Sí, hice un ensayo que publiqué en Perfil, creo que salió el martes. Es verdad, sí, de el martes. esta semana. Sí, sí. El martes. Bueno, ahí señalo, primero, lo de siempre, digo, en estas últimas contingencias electorales, de que el gran ganador ha sido el ausentismo. Por supuesto, un ganador pírrico, porque con eso no contribuye a nada. Tal vez simplemente a dejar constancia de su rechazo a la política y que nada provoca o convoca al pequeño esfuerzo de ir a votar. Bueno, súmele a eso los votos nulos y los votos en blanco. Sí, claro. En este caso debo señalar que los votos nulos han crecido por la cierta complejidad de esta boleta única que obliga a hacer 2 tildes. Y algunos creyeron que con uno alcanzaba, así que bueno, votaron por una categoría y por la otra no. Uh-huh. Bien, dicho esto, vamos a razones más profundas. Creo que también la oposición en el debate previo, limitó su tarea, su trajinar, al hecho de poder definir las candidaturas, o dicho más sencillamente, la puja interna de los distintos partidos y movimientos, entre ellos el mayoritario, me refiero al peronismo, que tuvo y sigue teniendo un debate interno irresuelto que se, digamos, amalgamó mediante las candidaturas, pero ¿qué es lo que sucedió en todo esto? No hubo un programa, no hubo un solo programa, y digo que también con profundo dolor personal, por supuesto, no lo generalizo, que entregué a varios medios una serie de ideas llamadas aporte para el proyecto 2025, 2027, todos ellos basados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y que nadie diga, bueno, es el progresismo o un zurdo. No. Todo estaba en la óptica y con el respaldo, nada menos que de la ley fundamental de la nación, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Abordando desde 3 consignas que yo creo que es lo mejor que expresa la doctrina del justicialismo, que son soberanía política, independencia económica y justicia social. Bueno, no he recibido, no digo que nadie publicó nada porque ya hasta me da vergüenza decirlo. Nadie lo publicó, nadie me dio una respuesta, solamente algunos amigos, por supuesto, generosos, reconocieron el esfuerzo. Pero de ahí a divulgación pública o debate público o que me hubieran convocado para algo en el Congreso, que muchas veces me convocan, bueno, de eso, nada. Y lo otro que lamenté era la pobreza de la consigna, que no es un programa. La consigna la hay, por supuesto. Pero, decir un programa, frenar a Milei. En lugar de poner patria o Milei, independencia o colonia, alguna cosa que nos pusiera frente a lo dramático que es la geopolítica de nuestro momento, particularmente en Latinoamérica. Pensemos en lo que es un matón internacional que pretende anexar Canadá, nada menos, Groenlandia, nada menos, recuperar el canal de Panamá, vaya acto de usurpación colonialista, cambiarle el nombre al Golfo de México, poner en jaque con amenazas militares a los gobiernos progresistas
del continente latinoamericano y reclamar de nosotros una base militar en la isla de Tierra del Fuego para que haga pareja con la de la OTAN o Inglaterra, que está como usurpante en las Islas Malvinas. Frente a ese panorama, sí, de nos quedamos con Fernanda Milei. América, la doctrina Monroe, resucitada y agigantada, que se haya votado ese apoyo que condicionado prometía la gestión del gobierno Trump, me parece un acto de, yo diría, síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, el torturado, el martirizado, el secuestrado, etcétera, le canta loas y alabanzas a su torturador, secuestrador, etcétera. Yo realmente esto lo vivo con mucha angustia, debo reconocerlo, porque, bueno, uno pensaba que después de 40 años de esto que se llamó la transición democrática, el pueblo argentino tendría un poco más de entereza. Y como decía el Papa Francisco, sentido de patria, ¿no? De defender lo nuestro. Nuestras riquezas y recursos naturales, que lo sepa la audiencia, están puestos en garantía del repago de la deuda externa argentina. Esto porque la Argentina no cubrió con la inmunidad soberana los bienes que son, sus bienes que son las riquezas y recursos naturales, que conforme las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, así que son vinculantes para el G196. Artículo 1.2 de ambos pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, para darle énfasis, no porque lo hicieron con carbónico, y que proclaman el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que es más relevante para lo que estamos hablando, la titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sí de los pueblos, sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio, cláusula que se prolonga particularmente en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo que nada de lo allí dicho puede ser retrocedido por política económica alguna, o puede poner en jaque lo establecido en el pacto. Cuando Ahora, Eduardo, la Argentina ratifica, sí. En línea con lo que está diciendo, nosotros observamos, los que tenemos algunas décadas en política, algo que usted debe haber visto en los 60, en los 70, parcialmente durante el gobierno de Menem, cuando el contrabando de armas y demás cuestiones, algo en el gobierno de Mauricio Macri cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales, que es el territorio prestado para operaciones negras, de nuevo, encubiertas de los servicios más espantosos de Estados Unidos. Y me parece que el resultado del domingo abre también la puerta a esta barbaridad, ¿no? Ninguna duda que estamos en un declive, diría, vamos cayendo de la forma más brutal y precipitada en garras de convertirnos en parte de una alianza belicista que va a implicar represalias. Ya lo dijimos en el 92, cuando Carlos Menem, nos metió en el conflicto del Golfo Pérsico. Sí. Yo promoví un amparo en esa época, primero porque no había autorización del Congreso para la salida de ese pequeño contingente, insignificante contingente que mandó Menem para estar del lado de los vencedores sin poner mucho esfuerzo. Y que esto iba a implicar previsiblemente represalia. Bueno, el amparo al que se le dio curso inicialmente, cosa que valoro, ¿no? Porque un ciudadano
particular promueve el amparo, obligó a que el Congreso se expidiera a rajatabla ahí para darle la autorización cuando ya estaban llegando al Golfo Pérsico. Pero después el juzgado me lo rechazó, diciendo que yo actuaba en función de intereses simples y no de derechos. Bueno, cuando ocurrieron el primer atentado, que fue la embajada del Estado de Israel, le presenté un escrito, el expediente estaba ahí todavía boyando, sin otro trascendido. Le dije, doctor, acá están los intereses simples de que hablaban Claro. ustedes, ¿no? Lamian el piso. Tantos muertos, tantos heridos, bueno, el conflicto. Bueno, ni que hablar después lo de la AMIA, que fue todavía más terrorífico. Creo que no tienen dimensión a veces que por ser figuretti uno ven de sentarse al lado de Bush corriendo las plaquetas de los asientos, otro como un estúpido sentado enfrente poniéndole cara adobada para que le dé el salvavidas que lo rescate en esta contienda electoral. No tiene visión o tan sumiso, que ciego, que no comprenden que a nivel internacional estos actos tienen consecuencias, un resultado. Sí. Nunca son inocentes, claro, nunca hay, bueno, ya pasó. No. Esto recién empieza. Y cuando veo la flota instalada en el Mar Caribe cercano, bueno, ya veo que Colombia, Venezuela, tal vez México, no tanto porque va un país fronterizo, se cuida un poco, pero veo un desastre invasivo inmediato. Hemos vuelto a la época de los Marines, los bombardeos, lo que hicieron en Panamá, hacerlo en otros territorios, y bueno, nosotros entregados de pies y manos, y lo que es más preocupante desde el punto de vista del porvenir, con nuestras riquezas y recursos naturales, donde la Argentina no mantuvo la inmunidad soberana del Estado. Es decir, tenemos protegidas las embajadas, los buques y los aviones de guerra, por lo que vale. Pero lo que es muchísimo, pero muchísimo más importante, está al aire y colgando, violando además la cláusula de la Constitución que le reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales. Hemos hecho una gesta con algún resultado para que varias provincias sacaran leyes declarativas de que sus riquezas y recursos naturales no serán puestos en garantía de repago de deuda externa contraída por el gobierno nacional, violando la cláusula federal del artículo 124 de la Constitución que mencioné. Ahora, Eduardo, bueno, ahí está protegida. Usted Sí. hace un rato hablaba de la doctrina Monroe, 1828, si mal no me acuerdo, la política del gran garrote por toda América Latina, ¿no? Creo que era de ese tiempo la cosa. En el medio, ayúdeme porque yo no pasé por la Facultad de Derecho. Soy estudioso nomás, ¿vio? Pero voluntarista, si se quiere. Muchos años después nosotros fabricamos la doctrina Drago, digamos, en contra de las misiones punitivas. ¿Voy bien? Perfecto, Sí, sí. doctrina Drago, la doctrina Calvo. Sí. Tenemos unos antecedentes en materia de... Sí. Eran liberales, quiero aclarar, en esa época. Sí, claro. Pero eran liberales que tenían dos ventajas. Primero, sabían derecho. Segundo, eran pro patria argentina y pro patria latinoamericana. Nuestros liberales de ahora, si es que se los puede llamar así, son genuflexos, lacayos, sin ningún saber jurídico, y bueno, lleva a estas conclusiones la situación que estamos atravesando. Pero sí, esa historia que usted recuerda, muy bien recordada, está abonada por una serie de acciones valiosas en la doctrina y en la práctica política latinoamericana. Recordemos también, y pongámoslos en el homenaje,
al doctor José María Ruda, bajo el gobierno de Arturo Illia, Sí. y canciller Zavala Ortiz, tuvo el debate en Naciones Unidas en la comisión anticolonialista, lo hizo pelota al representante británico, le ganó por unanimidad, el único que votó, por supuesto, por su representante fue Inglaterra, y de eso dio origen a la resolución en que se basa nuestro derecho de reclamación de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas. Por eso lo he recordado con respeto. Aclaro también que era un liberal, pero también de esos liberales que saben derecho y que tienen un sentido patriota a nivel pero está bien, argentino. Eduardo, le digo, usted es lo que a mí me gusta considerar un intelectual pesado. Uno puede estar en la antípoda en determinadas posturas de un tipo como Eduardo Mallea, lo que no puede negar que el tipo amaba esta tierra. Bueno, por supuesto que hay que respetar y que en estas contiendas de gran importancia diplomática han sabido hacer prevalecer la regla de derecho por sobre la violencia. Y esto en un mundo agitado por diversas guerras y que tiene una amenaza, multiamenaza diría en este momento, de desembocar otra vez en conflictos de violencia armada. Bueno, hay que venerar a aquellos que hicieron su esfuerzo y que debemos prolongar y hacer nuestro y multiplicarlo para preservar nuestra soberanía política. Y aquí aclaro que cuando hablo de soberanía política no solamente hablo de la soberanía territorial, que ya de por sí da indicación a muchísimos reclamos. Por ejemplo, hay que anular, rechazar los convenios, los pactos Madrid I, Madrid II, por los que entregamos incondicionalmente al Reino Unido y Gran Bretaña, Forador y Duncan, Sí, sí. la Midoso. Tenemos que llevar adelante el proyecto geopolítico del Canal Magdalena, que es no solamente una salida al mar para los buques que transitan al río Paraná, sino es un proyecto geopolítico porque las limitaciones de los canales interoceánicos hace que el cruce por el Atlántico Sur y esto sea de una enorme caudal y trascendencia económica. Además, para las provincias limítrofes les haría un aporte al desarrollo económico patagónico fundamental. Bueno, todas estas cosas son ya de por sí muy importantes en la territorialidad. Pero tenemos que agregar que también tenemos que recuperar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Todos entendemos la jurisdiccional porque sabemos que los contratos más importantes que deben cumplirse en territorio de la nación argentina están sometidos a ley y jurisdicción extranjera. Una locura. Sí, sí. Pero a eso debemos agregarle, por la experiencia que colecté cuando fui consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro y litigué ante el Tribunal Ciali y otros tribunales arbitrales, que ningún tribunal de esta naturaleza aplica la ley argentina, además de no conocerla, por supuesto. Pero es decir, es tal el grado de entrega y sumisión. Lo que ha hecho la jueza Presca con el tema YPF y ese fondo buitre Burford, que nos persigue por todos lados, bueno, creo que es una muestra de la estupidez nuestra de aceptarle la competencia a un tribunal de suburbio de Manhattan Sur, estado de Nueva York. Bueno, esto es inconcebible, ¿no? Lamento decir, porque alguna gente que está ahí en los tribunales merece mi respeto, pero los tribunales CIADI, que del Banco Mundial, son tribunales de mercachifle. Es decir, de derecho no saben un carajo. De lo que saben es de hacer planillas Excel con escenarios contrafácticos de ganancias que podrían haber ganado las empresas si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado lo otro. Bueno, conseguir un fallo favorable ahí
es casi una misión imposible. Lo hemos logrado en algunos casos, o que retiraran sus reclamaciones en el periodo que asistí a la Procuración del Tesoro. Pero hay casos infamantes, como es el de Marzans, Aerolíneas Argentinas, donde, si bien redujeron brutalmente lo que reclamaba ese elenco de delincuentes del grupo Ercomet Marzans, que era en número redondo $2.500 millones, nos condenaron por $300, pero era un absurdo jurídico que hubiera condena en esto, ¿no? Y eso me subleva. Ahora, me subleva porque... Ahora, Eduardo, digo, y con esto le voy a pedir primero agradecerle el tiempo, pero una reflexión hacia adelante, porque yo digo, ¿no? ¿Por qué llegamos a una situación esto es decadencia finalmente, digo, más allá de que le podemos meter todos los adjetivos que querramos, cipayos, entreguitas, regalados, brutos, malas personas, delincuentes, está todo en la misma bolsa. ¿Cómo llegamos acá y cómo estamos en el porcentaje? A mí me gusta hablar de porcentajes, quizás por una deformación. Digo, miren muchachos, la política tiene un porcentaje de intereses y un porcentaje de patria. Cuando se invierte y supera el porcentaje de intereses a personales o de grupos de facción, al interés sobre la patria o sobre el pueblo que tiene que legislar y tiene que administrar, se arruina la historia. Y estamos en un momento de ruina histórica. ¿Qué piensa que debiera pasarnos o que nos podría pasar o cómo habría que encararlo? Porque la verdad que preocupa. Yo le decía algo, no le quiero arruinar la mañana, Eduardo, pero yo vivo en esta ciudad de Buenos Aires donde uno de cada dos personas acaban de votar por Patricia Bullrich. Es temible. Bueno, yo también vivo. Bueno. Yo también vivo acá. Y quieran creerme de que he llevado adelante toda acción posible contra ella, ya con el tema de Santiago Maldonado. Bueno, lo que pienso es que tenemos una dirigencia del movimiento obrero centralizado, mayoritario, realmente penosa, diría, ¿no? El silencio en toda esta etapa, su apartamento, su apatía. Ahora tal vez tome alguna medida con este proyecto de reforma laboral. Seguramente no va a ser una actitud de enfrentamiento global, va a ser una cosa negociadora para preservar las obras sociales de cada sindicato, etcétera. Presumo que va a ocurrir. Bueno, esto ya nos quita una gran columna del sector popular, de que esté una columna activa, y yo llamo columna activa aquellas que se movilizan, como los jubilados, como el Garrahan, como los universitarios en defensa de la enseñanza pública. Bueno, probablemente estas medidas nuevas que pretende introducir en el sistema jurídico, que son todas, por supuesto, además de inconstitucionales, contrarias al pueblo, bueno, provoquen un resurgir del reclamo, del derecho de resistir a la opresión, que está consagrado en esa cláusula señera de la reforma del año 94, deber de obediencia a la supremacía constitucional, y que le reconoce al pueblo el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Lo que está ocurriendo a nivel institucional y lo que ha ocurrido hasta acá es violencia institucional. De manera que están ejerciendo la cláusula, el derecho reconocido en la cláusula más señera incorporada en el año 94. Y con esto termino. Le hago la última y lo libero, y desde ya le agradecemos el tiempo. Hay un tema que me preocupa mucho que tiene que ver con lo que está pasando con los represores que están condenados o que todavía no tienen condena firme. Vio que la Corte Suprema ha sacado un fallo hace poco donde le exige a los tribunales que tienen que justificar muy minuciosamente la prisión preventiva para esta gente, y a partir de esta decisión de la Corte, algunos represores que todavía no tienen sentencia firme, porque se está debatiendo en la Corte
se ha recurrido a la Corte para definir en última instancia, como el hijo de Suárez Mason, Carlos Suárez Mason, están pidiendo la excarcelación. ¿Cómo está viendo usted esta situación en el ámbito de los derechos humanos? Bueno, hay dos cosas que debo decir. Primero, desde el punto de vista normativo, todo beneficio procesal a favor de responsables de crímenes de lesa humanidad es inviable. Claro. Esto es a nivel internacional, normativo, es así. Ahora, reconozco y deploro que la lentitud de obrar por las contingencias políticas, por los miércoles que fuera, hace que estos procesos se conviertan en una prolongación que también lesiona la cláusula del tiempo razonable que está tanto en la Convención Americana como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Y está en nuestro grado de deterioro institucional que estamos con tribunales que funcionan con un 40% de su plantel, el plantel que nominalmente debieran tener, y además presididos por una corte de 3 miembros que ya de por sí es deplorable. Bueno, y con una actitud, por supuesto, de sacarse de encima los juicios y no de resolverlos. Esta es la síntesis. Así es. Bueno, Eduardo, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dado para reflexionar un poco esta mañana de sábado, Que tenga buen fin de semana, Eduardo. Bueno, y que me manden el link. Yo se lo mando, yo se lo mando a la tarde hoy seguramente. Me lo manda. Bueno, que esté muy bien. Que sigan bien. Gracias. Vamos.